Hola, soy Raúl Vela, el arquitecto de Ayamonte, que os habla de las gráficas del coronavirus en este canal de Arquitectura para Todos. Creo que este va a ser el último vídeo que os haga porque la cosa va muy bien. Os voy a explicar simplemente cómo evoluciona la gráfica de fallecidos y por qué está teniendo un poquito de demora con respecto al resto de gráficas, pero los resultados son muy optimistas. Ahí vamos. Vamos a recordar la gráfica que habíamos hecho hace un mes, la que de manera totalmente intuitiva, con muy pocos datos, habíamos hecho una hipótesis de la evolución de las gráficas y habíamos hecho unos pronósticos de que para esta altura, rondando el 26 de abril, estaríamos con unos casos muy residuales y ya empezaríamos a abrir el confinamiento de manera progresiva y gradual, aunque con algunas medidas. En mi opinión, algunas comunidades estamos en disposición de que ya no existiera estado de alarma, aunque si se mantuvieran algunas precauciones, como por ejemplo, yo creo que tendría que ser obligatorio que todos saliéramos con mascarilla, porque el que está contagiado no lo sabe, y si lleva mascarilla, pues reduce muchísimo el riesgo de contagiar a otra gente. Es bastante básico. Bien, aquella intuición se basaba en una hipótesis, que es que la curva de ingreso en hospitales iba a ser una forma parecida a esta, que es la que tiene que hacer, y que la curva de salida del hospital se iba a demorar con la misma silueta 2 semanas más. 2 semanas porque era el dato que habían dicho que era el periodo de incubación y un tiempo que parecía razonable para que esto sucediera con este retraso. Sucede que hay gente que entra en el hospital y no sale hasta un mes después o un mes y medio después. Es decir, en 2 semanas hay un por ciento de gente que sale, pero después hay otra gente que sale más tarde. ¿Qué significa eso? Que la curva real de salida está, digamos, entre las 2 semanas y las de un mes, hace algo así. Hace una gráfica como intermedia. ¿En qué repercute esto a la curva de casos activos de la gente que está dentro del hospital? Pues que me hace esta siluetita que tenemos aquí, se demora un poco. Va a sonar así, no hace el efecto tan pronunciado de duna que yo decía, que significa que, bueno, en esta semana en la que estamos también tenemos unos valores muy residuales. Esta es la curva de casos activos de gente dentro del hospital. Vamos a ver cómo repercute eso a la curva de fallecidos. Si analizamos la curva de fallecidos, observamos lo siguiente. La curva de fallecidos es proporcional a la curva de casos activos. Si aplicáramos los fallecidos al día en el que esa persona entró en el hospital, la silueta de la curva tendría que hacer la misma forma que la de casos activos. Tenemos que ponderar en la gráfica los valores, pero la silueta sería exactamente la misma o proporcional. Observamos que, bueno, es evidente que hay un retraso temporal en la gráfica, porque el fallecimiento se produce unos días después, pero después de analizar esto con un poquito más de detalle, vemos que si aplicáramos los fallecidos al día en el que ingresan, tendríamos esta silueta, pero la realidad es que se está produciendo con un retraso, pero no con la misma silueta, sino que está teniendo como esta forma más achatada. La curva roja y la curva verde tienen una relación muy interesante porque sus valores donde ambas curvas, podemos decir, las áreas que encierran en el eje X, de su integral, eh, hacen una intersección, lo que comparten, se anulan. Y ahora, este área roja que queda aquí por encima es justamente este área verde que queda aquí. Por tanto, la forma de, no sé, de esta forma como de caparazón de tortuga que hace la gráfica verde está íntimamente relacionada con la curva roja, pero observamos que está desplazada en el tiempo y no solamente desplazada, sino que se dilata. Si la curva roja tiene una duración temporal, la curva verde dura un poquito más. A nosotros, ¿qué nos afecta? ¿Qué nos interesa? Nos interesa que la curva roja llegue a su fin.
Sabemos que una vez que se reduzca el ingreso en los hospitales y el ingreso en UCI a cero o casi cero, vamos a tener todavía algunos días más, o semanas incluso, un número todavía considerable de fallecidos con posibilidad a que los ingresos en UCI en hospitales llegue a cero. En Huelva ya hemos topado el cero varios días. Hoy hay 8 comunidades que tienen el dato cero de ingresos en UCI. Significa que la curva roja ya está llegando a cero o casi cero. Y si no ha llegado es porque algunas comunidades todavía desvirtúan un poco la media. Vamos a ver con más detalle por qué la gráfica verde, es decir, la evolución de la curva de fallecidos, hace una forma distinta al resto de curvas que están como más acampanadas. Resulta que la curva roja representa los fallecidos diarios, aplicando las cifras al día en que entraron en el hospital. Resulta que los fallecimientos se producen con un poco de retraso, pero no de forma lineal, instantánea. Es decir, no es que diga, a los 10 días fallecen todos, sino que algunos fallecen a los 3 días, otros a los 8, otros a los 15, otros a los 30, otros al mes y medio. Entonces, ¿cómo pondremos eso? Pues yo he hecho una simulación, suponiendo que hay un escalonamiento supuesto de aproximadamente la mitad, el 50% fallece la primera semana, 10 días, 7-10 días, otro 30%, 33%, fallecería en las siguientes 2 semanas, entre los 15 y 20 días, y el porcentaje restante, los 16% restantes, 17%, fallecería las próximas 2 semanas, entre el día 21 y el día 30 aproximadamente. Entonces, esto es la gráfica, ¿cómo se representa? Si aquí un día cualquiera vamos a tener, en mi caso, vamos a suponer que con un poco de retraso vamos a tener la mitad. La mitad de la gente con un poquito de retraso. Entonces, si eso lo vamos a hacer a cada día de la gráfica, vamos viendo que aquí la mitad vamos teniendo una gráfica en principio con la misma silueta que la roja, pero atenuada, ¿no? Por aquí, atenuada. Eso lo podemos hacer a toda la secuencia temporal de la gráfica. Y vamos viendo que tenemos aquí una gráfica de esta forma. Ahora, ¿qué haríamos? Pues con unos días de retraso, aproximadamente una semana, un 33%. Aquí le hemos aplicado el 50%, pues después un 33%. Es decir, aquí los restantes de aquí, 2/3 de los restantes de aquí los acumulamos aquí. Y un poco, aquí otro poco más. Este poquito más, ¿quién es? Sería las 2/3 partes de esta barra. Sería las 2/3 partes de esta barra. Es decir, nos damos cuenta, aquí donde tenemos un incremento mayor, aunque la gráfica verde va bajando, el sumatorio de la verde y la azul se va equilibrando. Aquí tenemos casi una meseta horizontal. Si nos damos cuenta, es parecido a lo que ha hecho la gráfica durante buena parte del tiempo. Entonces vamos haciendo vamos a hacer una cosa así de gráfico. Aquí una parte donde ya nos hemos salido de la curva roja, que esto ya nos compensaría parte de los incrementos de aquí. Y por último, el último tercio lo tendríamos con 2 semanas de retraso. Es decir, empezaremos el restante de aquí, el restante de aquí, el restante de aquí, lo acumulamos aquí en esta parte de la gráfica. Es decir, un poquito aquí, otro piquito un poquito más grande aquí, otro piquito un poquito más grande aquí. El más grande lo tenemos aquí. Por ahí empezamos a bajar. Empezaríamos a bajar esto de aquí. Aquí nada más que tenemos amarillo. Es decir, la última fase, muy pocos datos porque solo acumula del último tramo de ingresado. Hay momentos aquí que acumula verde, azul y amarillo. Y esto hace que durante un tiempo, aunque el pico de hospitalizaciones se produjera
en la primera semana de abril el pico de fallecidos tuviera un poco de retraso, un poquito de retraso. En vez del 28 de marzo, sobre el 5 o el 6. Y después también provoca que el descenso sea muy atenuado. Este descenso no es tan pronunciado como el de la gráfica de ingresado. Así que yo calculo que la gráfica de ingresado está llegando a su fin y esto justifica que durante este tiempo todavía tengamos una cifra de fallecidos muy abultada porque estamos rotando los 300. Con las previsiones que habíamos hecho el mes pasado, sin tener en cuenta este efecto de expansión, deberíamos estar ahora sobre 100 fallecidos al día, estamos todavía en 300, pero ya en estos últimos días vamos a tener acumulado parte de azul y sobre todo parte de amarillo y previsiblemente va a caer bastante porque ya hay muchos datos que indican que estamos llegando al cero en el número de ingresados. Ya os digo que hoy hemos tenido 8 comunidades con 0 ingresos en UCI. En Huelva ya hemos tenido la última semana varios días sin ingresos en hospitalización. Y espero que esto ayude a entender esta gráfica y también a sugerir de manera fundamentada que se intervenga por territorio. Bueno, espero que os haya resultado interesante. Ya este va a ser el último vídeo de gráfica de coronavirus. Espero que la cosa vaya mejor en los próximos tiempos. En los próximos vídeos hablaré de arquitectura. Si alguien está interesado, que le dé a suscribir. Por ahí abajo hay un iconito donde se puede suscribir. Le dé a like, que comparta. Y si no, pues ha sido un placer compartir con ustedes. Un saludo.